Hermano, Dios les bendiga y vamos a empezar con nuestro segundo culto virtual. Y vamos a adorar a Dios.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos, que el Señor Todopoderoso siga dando fuerzas, aliento a sus vidas, ya que en estos momentos estamos con noticias quizás un poco que nos alarman, pero confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Asimismo vamos a poder transmitirles el mensaje del Señor en esta noche, que se encuentra en el Salmo 91, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque eres digno de todo ello, Padre. Y pedimos que tú nos hables a través del Salmo 91 en esta porción. Queremos pedirte que tú nos ayudes a entender y sobre todo poder ver esas promesas que hay en este Salmo, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hablarles de este Salmo 91 es describir la continua protección soberana de Dios sobre su pueblo frente a los presentes peligros y terrores que rodean a la humanidad.
y actualmente estamos siendo acechados por el coronavirus, que por cierto está causando estragos a nivel mundial, como también en nuestro país. Se han cerrado los aeropuertos, los negocios igualmente, la bolsa de valores está baja, estamos siendo obligados a permanecer en casa y no podemos salir ni a visitar a la familia, hermanos en Cristo y amigos, lo cual eso incomoda a muchos, pero tenemos que acatar las recomendaciones de nuestro presidente Martín Vizcarra. Amados hermanos, este salmo trata de la protección del Señor, lo cual nos permite aprender cada una de las promesas de nuestro Dios, que nada puede dañar a un hijo de Dios, excepto si el Señor lo permite. Vemos la confianza en el Señor, en el lugar secreto, en el versículo 1 y 2, dice el que habita. Habita quiere decir hacer morada, hacer nuestra morada, morar, vivir. Nos quiere decir que Dios tiene un lugar secreto donde cada uno de nosotros podemos morar en paz y seguros. Este lugar secreto es el lugar de descanso en Dios, un lugar que nos llena de paz y consuelo, es decir, es un refugio. Lo dice el Salmo 17:8, también el Salmo 27:5, lo describen. Este lugar es espiritual, donde nuestras preocupaciones se desaparecen y reina en nuestro interior la paz que proviene de su espíritu. En la presencia de Dios, cuando usamos el tiempo para orar, y allí es donde nos encontramos con Él, en ese lugar secreto, donde recibes revelaciones, donde Él te da a conocer los planes que tiene para contigo. Algunas personas utilizan como escape el alcohol, las drogas, la televisión, la pornografía, entre otras cosas, y caen en la depresión, angustia y desesperación porque no tienen conocimiento de Dios y menos de las promesas del Señor. Pero tú, amado hermano, que tienes la palabra de Dios a la mano, ahí medita en esas promesas que Dios nos da a través de su palabra. Lo que garantiza esta protección es tener una relación personal con Dios, una relación cercana y de confianza. No es tener la Biblia abierta en el Salmo 91, ni tampoco leerla y memorizarla, sino tener una relación, una amistad y compañerismo con nuestro Dios. Dios se nos presenta como un abrigo, dice la palabra de Dios, que en el hebreo quiere decir seter, un lugar íntimo de protección divina. Cualquiera que vive en comunión con Dios y que se edifica en la roca que es Jesucristo. También podemos ver que nos dice el Altísimo, el nombre de Dios, el Elión. Quiere decir que Él es el más alto, que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado, más alto que la tierra, que el cielo. Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. Lo decían los patriarcas, lo decía el salmista y aún Pablo, Daniel, por lo consiguiente, en Génesis 14, 17 al 22, en Salmos 78, 35, Hechos 16, 17, Daniel 4, 34. Pueden expresar ellos de quién era Dios, sabían, conocían del Dios Altísimo. Si estamos confiados en el Elión, en el Dios Altísimo, no importa el problema o obstáculo que estás pasando, Él es más grande que cualquier circunstancia de la vida. Esta realidad de Dios da esperanza en medio de las dificultades. Hay creyentes que no pueden vivir una vida confiada porque no tienen clara conciencia y visión acerca de quién es Dios. ¿Sabe? A mí me ocurrió algo cuando yo estaba recién al año de convertida. Tuve el deseo de ir a predicar la palabra de Dios a un distrito donde era una zona roja y estaba fuerte la delincuencia, pero me hicieron unas familias de la Iglesia del Trópico para poder ir a visitar allí, que necesitaban de la palabra de Dios, y empecé a ir y la verdad que todo estaba bien hasta que un día de repente yo estaba en la combi que llevaba a Florencia de Mora y ¿qué pasa? Que subieron delincuentes allí y uno de ellos se sentó a mi lado. Ya para llegar al lugar donde yo tenía que bajar a unas 3 cuadras, uno de ellos lo hace parar a la combi y de pronto ahí estaban cuatro jóvenes más que esperaban a que baje este chico porque querían bajar a otro joven.
de otra banda, me imagino, y querían golpearlo, matarlo de una u otra manera. Yo pude ver que este chico no se dejaba jalar, estaba ahí desesperado y nadie se hacía nada, nadie decía nada. Y en ese instante tuve un impulso de ir y ayudarle, aunque eso era peligroso. Pero sabe, Dios me impulsó, fue el Espíritu Santo que me hizo que me pudiera acercar y decir que no le hagan daño, que no lo maten. Y de pronto una voz fuerte de una persona que estaba al fondo de la combi dijo, déjalo. Y automáticamente lo dejaron. Luego, de verdad que después yo empecé a tener temor porque dije, pues aquí me van a seguir o me van a hacer daño. Pero recuerdo muy bien esta palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi confianza estaba puesta en el Dios Altísimo, mi confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Y eso a mí me hizo tener confianza y seguridad. Me sentía protegida. La palabra de Dios es real, es verdadera. Dios es real, nuestro Dios Todopoderoso, grande y maravilloso es quien guarda y cuida de sus hijos. Amén. Pude yo comprobar, experimentar realmente quién es el Dios Altísimo, el Elión. Nos dice también morando bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo comprobamos también con el Salmo 27:5 y Salmo 17:8. ¿Sabe? Una sombra se comprendía como una metáfora de cuidado y de protección. Este salmo hace una enumeración de bienes a favores que le sobrevienen a aquellos que moran bajo el abrigo del Altísimo. Nos dice la palabra de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir del Shaddai, del Todopoderoso. Aquí podemos ver en estos versículos, número 1, otro nombre de Dios. Primero era el Elión, y ahora es el Dios omnipotente, el Dios Shaddai. Fue el nombre mediante el cual se conoció a Dios entre los patriarcas, Génesis 17:1 y Éxodo 6:3. Dios todo suficiente, eternamente capaz de hacer todo lo que su pueblo necesita. Él es el que todo lo puede, y usted puede comprobar con lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 32:37. Es tremenda esta palabra, es grande, maravilloso. No hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. ¿Sabe? Ahí una sombra se comprendía como una metáfora de cuidado y protección. Por eso es que el autor de este salmo conocía quién era Dios, y eso era que él se sentía seguro, confiado bajo la protección del Dios Todopoderoso, del Dios Shaddai. Aquí vemos que dice, diré yo a Jehová. Cuando habla Jehová también este es otro nombre de Dios, y Jehová es revelado a partir de Moisés, a partir de la zarza. Y Dios lo afirma, dice, yo soy el que soy. ¿Sabe? El libro de Éxodo es por excelencia el libro del pacto y de la redención. Dios se revela en el Éxodo como nunca lo había hecho a los patriarcas, y ello no solamente a su pueblo, sino también a los egipcios y al faraón. Moisés iba a hacer una gran tarea. Moisés iba a hacer que el pueblo sea liberado, y Dios iba a mostrar de una manera extraordinaria con el pueblo de Israel. Y es por ello que podemos ver que Él se presenta como Jehová, como el gran yo soy. Vemos que el salmista dice, esperanza mía, castillo mío. ¿Sabe? Aquel que vive en la intimidad con Dios conoce la grandeza de su protección. Dios mismo se convierte en una esperanza y castillo para el creyente. La Biblia lo dice en el Salmo 62:5, esperanza mía. El Salmo 25:2, Dios mío, en ti confío. Una confianza presente, una confianza futura cuando dice esperanza mía. El salmista sabía que era su esperanza, era su castillo, era su esperanza. Iba a ser para el momento oportuno cuando se presentaba las dificultades, los obstáculos. El salmista podía decir, tú eres mi esperanza, oh Dios. Qué hermosa expresión del salmista, del autor de este salmo, porque Dios mismo se convierte en una esperanza y castillo para el creyente. Vemos que también dice la palabra de Dios, mi Dios, dice, que quiere decir Elohim, que aquí se
significa el Dios sublime, que significa eminente, excelso, de elevación extraordinaria. Y podemos comprobar a través del Salmo 47:2, el Salmo 148:13. ¿Sabe, hermano? Aquí vemos los nombres de Dios, cómo se presenta ante su pueblo. Y hoy también te puedo decir que es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por ello no puedes dudar de su poder, del Dios grande y maravilloso, del gran todopoderoso, del Shaddai. Aquí quiero animarte para decirte que no tienes motivo para vivir afligido y angustiado, porque el solo hecho de saber que nadie lo pasará por arriba te tiene que dar confianza y esperanza. Él es el Dios que te garantiza esa protección. Amén. Ese es el Dios que te garantiza esa seguridad. Bien, aquí vamos a ver cómo Dios trae su protección, consuelo y cuidado ante los peligros que nos acechan. Nos dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es cierto que cuando nos habla de lazo nos quiere decir de trampa que el cazador pone, y se refiere al enemigo, al diablo. Que Dios lo reprenda. Anda como león rugiente, no sabiendo a quién devorar, dice la palabra de Dios. Él está siempre dispuesto a poner las trampas necesarias para que el creyente pueda negar su fe, pueda de pronto desilusionarse de Dios. Pero la Biblia nos dice que Él nos librará del lazo del cazador. La Biblia misma nos habla también en someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Bien, nos habla también de peste. La peste alude al ataque de una plaga. En aquellos tiempos en el Medio Oriente sufrían de langostas, de la plaga de langostas y enfermedades endémicas. Y por ello es que el autor de este salmo habla de pestes. En estos momentos nosotros estamos pasando y experimentando lo que está causando el coronavirus. Hemos visto que en China las muertes han sido masivas. En estos momentos Italia, España también están sufriendo ello. Y nuestra nación igualmente está también alto los que se han contagiado, y es un peligro para nuestras vidas. Muchos de la gente está asustada, amedrentada, pensando en que en cualquier momento pueden contagiarse. Y es cierto, es un caos, y también nosotros como creyentes de una u otra manera nos causa un poco de temor, de miedo, pero gracias a Dios que tenemos contacto con la palabra de Dios, y especialmente en esta noche compartir desde el Salmo 91 de cuán grande y maravilloso es nuestro Dios y cuán poderoso es Dios, y animarles y hacerles ver, a través de la Biblia lo dice, cómo es que Él abrió el mar rojo cuando su pueblo estaba siendo perseguido por el faraón, cómo es que pudo también las aguas que estaban amargas en Mara, y pudo a través de un árbol endulzar las aguas para que sea el agua potable y puedan beber, porque habían estado 3 días sedientos en el desierto. Podemos ver a un Dios todopoderoso que hizo descender fuego del cielo para que Elías pueda tener la victoria ante el enemigo. Podemos ver cómo en el Nuevo Testamento, cómo Jesús convierte el agua en vino, cómo es que Él puede caminar sobre el mar, cómo es que Él tiene poder sobre la naturaleza. Por eso nos dice, ¿no?, es que Él es todopoderoso. Y sabe, nos dice la Biblia que Él nos librará del lazo del cazador. Por eso en esta hora, amados hermanos, hacerles ver que Dios está con nosotros, no estamos solos, está Él como poderoso gigante, Él está ahí como nuestro protector, y hacerles recordar, ¿no?, lo que nos dice esta palabra poderosa, estas promesas que tú y yo tenemos que a aprender a confiar, a creer quién es nuestro Dios. El versículo 4 nos habla de que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiero llevarle a una ilustración que
había visto, en un árbol se encontraba un pájaro mamá y con sus polluelos, y de pronto empieza una tormenta, los vientos, la lluvia, y se cae este pajarito. La madre, al ver que su polluelo está en el suelo, baja para poder protegerlo, y era tanto la lluvia que mojó al pequeño, a la pequeña ave, y lo que hace esta mamá pájaro es extender su ala a la parte donde estaba su polluelo y protegerle del viento, del agua, debajo de su ala. Así es nuestro Dios. Ante los peligros, ante el día malo, ante el día de la angustia, Él allí nos protege, nos guarda. Ahí con sus alas, dice, te cubrirá, es tu escondite, tu refugio. Y también estaba viendo un comentario de un inglés, de un cristiano, de un Lord Nelson, dice, que él estuvo ayudando cuando en un tiempo hubo la peste del cólera, y él comenzó a ayudar a muchos, estaban contagiados, y de pronto él estaba en su casa de campo, tenía gente trabajadora, gente que le servía, y de pronto pues vio tantos contagiados que él tuvo temor a la muerte, tuvo temor a que él podía caer bajo esa enfermedad. Entonces hizo que sus empleados le alisten las maletas porque se iba a la ciudad, a su casa de la ciudad, y ahí dice, él como que se sentía protegido al ir a ese lugar. Pero uno de sus criados hizo una mención: ¿es que acaso Dios solamente está aquí en el campo? ¿Por qué Él tiene que ir a otro lugar? Ese comentario que hizo su trabajador le hizo a él decir: alto, no, ¿cómo es posible que yo vaya a huir? Si Dios está en la ciudad, también está aquí en el campo, y Él me va a proteger y me va a ayudar. Hizo que se empaquen sus cosas para luego empezar a seguir trabajando, a seguir ayudando a los que estaban necesitados en esos momentos. ¿Sabe? Dios está en todo lugar, lo dice la palabra. Dios, sus atributos esenciales, nos dice que Él es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Por ello, amado hermano, quiero decirte en esta noche que Él es el que está de nuestro lado. Te animo a que sigas esforzándote, a que sigas en este tiempo que nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Y el Salmo 57:1 también lo describe de esa manera, y puedes creer y confiar que Él te puede librar de esta plaga, de esta tormenta. Me pregunto, ¿de cuántos vientos te ha protegido Dios? ¿Cómo reaccionas ante una tormenta? Sabes, Dios es nuestro guardián. Te hago recordar sobre las plagas de Egipto, y la última era la muerte de los primogénitos, pero Dios dio las indicaciones necesarias para que la muerte no toque a su pueblo, a los primogénitos de los hijos de Israel. Él dio las indicaciones de colocar sangre en las puertas para que la muerte pasara y no tocara a ellos. Él ahí se mostró como el guardián de las puertas de Israel. ¿Es que acaso Él no te cuidará igualmente? Pero necesitas confiar, tener paz, tener confianza, y solamente aprender a depender de Él, a creer que todo lo que está escrito en la Biblia es real, es cierto. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y el que puso vida en el vientre de tu madre. Es aquel que hoy está contigo para ayudarte. Amén. Yo te digo en esta noche, amados hermanos, que esto pasará, Tú tienes que saber a través de la palabra. Nos dice el versículo 4, escudo y adarga es su verdad. Él es escudo y está preparado para protegerte.
Adarga también es un escudo, pero en forma de corazón. Y ambos tienen las funciones de protección. Sabes, Dios nos cuida y nos protege. Siempre está con nosotros para que no te hagan daño. Hay una protección de parte del Señor para sus hijos. Y no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque Dios está contigo. Amén. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Y concluyo diciendo, tienes una amistad, una relación con Dios, tienes tiempo para orar, meditar en su palabra, confías plenamente cuando vienen las tormentas o te asustas. Pero si te asustas, qué bueno, es ahí donde tenemos que correr a los brazos del Dios Altísimo, del Dios Sublime, del Dios Shaddai, del gran yo soy. Dios les bendiga, amados hermanos, y sigamos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en esta noche, Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestros familiares, de nuestros hermanos en Cristo Jesús, por la vida de los médicos que están siendo contagiados, por las enfermeras, por los laboratoristas, por todos los que están trabajando, Señor, en salud. Te pedimos y te suplicamos que tú los guardes y los protejas. Quizás algunos no te conocen, Señor, pero este es el tiempo en el cual todos deben saber que realmente lo único que puede controlar esta pandemia eres tú, porque tú tienes el control de todo ello. Pero agradecemos, Señor, porque en medio de todo, Señor, amado Dios, podemos estar en casa y podemos estar en familia, y cuán importante es nuestra familia y poder saber, Señor, que tú nos has dado una viña, lo que tú nos has dado una viña a quien tenemos que cuidarla, que en estos tiempos, Señor, estemos meditando en nuestros caminos y que tú nos ayudes a reconocer nuestras faltas. Es el tiempo de adorarte, es el tiempo de exaltarte, es el tiempo, Señor, en cual podemos estar, Señor Dios amado, deleitándonos en tu presencia. Oh, gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.